Recuerden que pueden participar de nuestro programa, opinar al teléfono 0342 1550 47274, como por ejemplo con el tema que vamos a abordar ahora con Federico Gianra. Buenas noches, Federico. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches para todos. Sí, vamos a hablar de algunos datos que tienen que ver con la obra pública en la provincia. Fue tema en esta semana, pero algunos datos estuvieron sueltos, los tratamos de juntar en estas 2 o 3 placas que preparamos como para que tengamos un panorama un poco más claro, sobre todo de los puntos principales. Como es el primero, por ejemplo, de los puntos que tienen que ver cómo están las principales obras que se están llevando adelante en lo que es la ciudad de Santa Fe y la región, si se quiere. El caso del nuevo hospital Iturraspe está ejecutado ya el 93% de la primera etapa. Casi 26, 27 millones de pesos que lleva gastado ya el gobierno de la provincia en poder haber llevado adelante esto, que le costó mucho aparte, con muchos cortes, muchos paros por parte de los obreros, pero en medio de eso y de la obra que está a cargo de la empresa Ponce Construcciones en este caso, lo que manifiesta en este caso la empresa, o en este caso el gobierno provincial, es que necesita terminar el 100% para poder llamar a licitación para la segunda etapa, expediente de la segunda etapa que está adentro del Ministerio de Economía, del circuito burocrático de lo que es el Ministerio de Economía, pero que por lo pronto llevará su tiempo burocrático y que, entiendo yo, dependerá de por un lado la coyuntura económica y por otro lado también, por ejemplo, de si tenemos una actualización en los impuestos o no en la provincia. Por lo pronto, esto se encuentra en esa etapa. Es el esqueleto del hospital, digamos, esta etapa. Es la estructura principal de hormigón. Lo que sigue es el cerramiento y lo que sigue después es casi tan caro como todo esto, que es equiparlo con no solo con el instrumental médico y con toda la aparatología, sino que también con el recurso humano, ¿no? Que se reasignará, se crearán cargos nuevos, eso lo tendrán que ver. Podemos volver un poquito a la placa anterior. Ahí está, el CEMAFE, el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, que lo que quiere hacer ahí la provincia, ya se explicó mucho, es sacar todas las especialidades, por ejemplo, del Hospital Cuyen, que el Hospital Cuyen se dedique específicamente a las emergencias, y que si uno tiene que ir de un cardiólogo, si uno tiene que ir de un traumatólogo, si le están siguiendo un tratamiento específico, si tiene que estar 1 o 2 días ahí para realizarse 2 o 3 estudios y después irse a su casa, que lo haga en otro lado, como es en este caso en el CEMAFE, esa estructura gigante que uno ve al lado del correo, del edificio de correos en nuestra ciudad, y que tiene todo un sistema innovador que de hecho se ha expuesto en muchas partes del mundo y ya ha sido premiado inclusive por su diseño arquitectónico. Y, no nos olvidemos, fue el eje de la polémica de esta semana. Lleva ejecutado el 53% solo de la primera etapa, que, para que comparemos, el total de la primera etapa es de 42 millones contra 26 de la primera etapa del nuevo hospital Iturraspe. Eso para que ustedes se den una idea de lo que implica esa estructura que se está construyendo con unos enormes pilares de hormigón y arriba una estructura flotante, ¿no? Sí. Te pregunto, hay una polémica en relación al CEMAFE, porque quien está financiando la obra del CEMAFE es la Nación a través del Fondo Soja, ¿o es la provincia con recursos propios? No, el Fondo Soja se distribuye en muchas obras públicas. Y la polémica no está dada porque el Fondo Soja haya dejado de llegar para poder seguir financiándolo. No tiene tampoco afectación específica, 100% específica el Fondo Soja. Sí se dice, bueno, son partidas para obra pública, para determinado plan de obra pública, pero no es que tengo tal partida del Fondo Soja que va únicamente direccionada al CEMAFE. Eso no es así. Ruta 1. Algo dijimos ya antes. Se comenzaron esta semana los trabajos complementarios a cargo de los municipios, es decir, la comuna de Rincón y la municipalidad de Santa Fe. Estos trabajos que tienen que ver con un cuneteo, con unas canaletas, con alcantarillas que se van a hacer previamente a lo que va a ser la estructura de hormigón posterior. No obstante eso, la empresa que está a cargo de esta obra, que recordemos se redujo el presupuesto a 88 millones de 170 que estaban previstos, 88. La empresa dijo que para cuando termine el mes de julio ya van a estar comenzando a pavimentar el acceso a la localidad de Rincón. En lo que es la mano que se va a anexar a todo el tramo de la Ruta 1, que son algo de 6 kilómetros, solo con mucha suerte podremos ver este año el movimiento de suelos y el alteo que hace falta, es decir, la elevación del terreno con la tierra,
para dejar la lista para después pavimentar, cosa que no se va a hacer este año, eso que quede más que claro. Decía, en el caso de SEMAFE fue el centro de la polémica por los despidos que supuestamente hizo la empresa Cosiar. Esta empresa se reunió hoy con el ministro de Obras Públicas, Julio Schneider, pero de la reunión solo salieron conceptos generales respecto de una supuesta propuesta que recibió esta empresa para comenzar a cobrar lo que se les adeuda en certificados de obra pública. Bien. Ahora sí, siguiente placa. En este caso, según la Cámara Argentina de la Construcción en su seccional de Santa Fe, la provincia está debiendo no solo en las 3 obras que vimos anteriormente, sino en el global de obras públicas contratadas a empresas nucleadas en esta Cámara. Provincial. 250 millones. Bien. Obra pública provincial, aclarémoslo. Y es un dato que surge de la Cámara Argentina. Sí. Ahora sí vamos a ver la siguiente placa, que tiene que ver con una propuesta que ha hecho la provincia en cuanto a cómo pagar aunque sea una parte de toda esta deuda. La provincia propone cheques diferidos, patear un poquito la pelota entre 30 y 90 días, que 90 días es mucho para un cheque, 30 dentro de todo es poco, pero 90 puede ser mucho, por un monto de 105 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué dice la Cámara de la Construcción respecto de lo que es este planteo? Lo vamos a ver en la siguiente placa, que bueno, consideran que los cheques, esos cheques al cambio, es decir, yo voy al banco, tengo mi cheque, me dieron a mí 60, 70, 80 millones, llego al banco, se lo doy, y dice, no, usted quiere la liquidez de esto, le resulta un interés del 14%. No puedo aguantar 3 meses. No te puedo aguantar hasta noviembre, no te puedo aguantar 60, 90 días. El interés es para cambiar este cheque. Y ahí cada empresa tiene que decidir si necesita sí o sí el dinero, aún perdiendo ese dinero, olvidándose de los intereses, obviamente, olvidándose de todo tipo de gasto anexo que puedan incluir, eso no existe. No sé si queda alguna placa más, me parece que sí, pero que tiene que ver con una propuesta que todavía está en estudio, pero que de la que podemos tener novedades en 2 semanas, es decir, cuando posiblemente la Cámara de Senadores trate la reforma tributaria que tiene prevista el gobierno. Un nuevo fondo creado con el 0,5% de ingresos brutos a las industrias que facturen más de 50 millones de pesos al año. Es decir, lo que se recaude en concepto de ingresos brutos para estas industrias específicamente va a ir destinado específicamente a un fondo que estiman que puede ser de 105, 110, hasta 120 millones, depende de cómo se comporte la recaudación, solo para la obra pública. Es más, hasta puede ser para determinadas obras públicas este fondo. Es lo que era la intención del radicalismo y es lo que los senadores del justicialismo ven con buenos ojos, porque se cansan de pedirle al socialismo que cada posibilidad que le dan de endeudarse, de ampliar el gasto, de obtener más recaudación, le piden que precise cómo van a gastar esos recursos extras que pueden conseguir, y no que vaya al famoso rubro tan incierto de rentas generales, ¿no? Así que bueno, eso es un poco más o menos el panorama, inclusive incluyendo alguna perspectiva que puede llegar a representar cierto alivio de cara al fin de año, y obviamente que vamos a estar hablando de un escenario completamente diferente si con el final de año a la provincia se le llegan a inyectar estos 1.500 millones que estiman que pueden resultar del total de la reforma tributaria. Te pregunto algo como doña Rosa prácticamente. ¿No había sido que el gobierno había pedido autorización a la legislatura para tomar plata del mercado a una tasa? No se usó. No se usó. Todavía no. Se usó. Todavía no. No da el interés. No da el interés. Y no, porque estaban esperando un 14, un 15, un 16 y por menos del 20 no pueden conseguir, y del monto total que se aprobó, que eran 556 millones, tienen que salir también los intereses, no se pueden exceder, con lo cual eso le va quitando capital, digamos. Y una parte del municipio de Comuna también, ¿no? También, y eso lo están reclamando, porque aparte eso es el Fondo de Financiamiento Educativo, que tendría que estar llegando, actualizándose, y no llega porque no se emiten las letras. Muy bien, ¿algo más, Federico? No, si después queda tiempo hacemos pastillitas, pero bueno, vamos a dar tiempo para completar lo que queda del programa. Muy completo, Fede, vamos a una pausa, ya venimos con la última parte en Zona Crítica, el informe de educación, repitencia de primer grado, novedades en la provincia al respecto.